Acabamos de leer una porción en el Evangelio de según San Lucas que nos narra la entrada triunfal del Señor. Y este relato, ¿verdad?, se describe en los otros tres evangelios, como lo es Mateo 21, Marcos 11 y Juan 12. Y hablan la entrada triunfal del Señor. Y todos sabemos que viene el inicio de la Semana Santa, y es algo que se celebra en muchas iglesias, inclusive las personas que no son creyentes esperan con ansia la Semana Santa porque saben que es un puente en el cual van, se relajan, pasean. Pero hoy, por ejemplo, hace mucho tiempo o hace muchos años, se celebraba el Domingo de Ramos, en el cual, ¿verdad?, se manifestaba la entrada de Jesús a su pueblo, ¿verdad?, o al lugar que él había escogido, al pueblo amado que era Jerusalén. Y entonces leímos esta porción. Jesucristo venía, ¿verdad?, en su ministerio que duró 3 años, haciendo señales, haciendo prodigios, sanando enfermos, y siempre evitó la publicidad, vamos a llamarlo así, de que cuando él hacía un milagro le decía a las personas: vete, pero no le digas a nadie. Cuando querían hacerlo rey, él escapaba porque decía que el tiempo no había llegado. Y lo que acabamos de leer era el tiempo ahora de entrar, ¿verdad?, al pueblo. Esto que leímos es un cumplimiento de una profecía en Zacarías 9. Le voy a dar lectura yo allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Zacarías 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque, hermanos, hoy o en la actualidad, muchos de nosotros conocemos que en la Semana Santa se celebra la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero les decía yo, hoy la gente va vestidos de blanco, muchos hacen un culto quizá diferente porque empiezan a celebrar lo que aconteció hace miles de años de una entrada a un pueblo. Pero Dios relata que ese mismo recibimiento que le dieron hace más de 2000 años, hoy en día muchos de nosotros lo seguimos haciendo. ¿Por qué causa? Porque las mismas personas que le clamaban al Hijo de David, que le decían Hosana, bendito el que viene, ¿verdad?, paz en la tierra, fueron inmediatamente las personas que, si ustedes le dan vuelta a su Biblia, en el capítulo 23, le decían a Pilato: crucifícale, entrégalo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Y podría sonar irónico que las personas que le habían dado una entrada como rey, ahora eran las personas que le acusaban como un malhechor, como un homicida, como alguien, ¿verdad?, que les había hecho algo o que les debía algo. ¿Y cuál fue la razón de esta? La Biblia nos explica, hermanos, que el pueblo de Dios recibió a Dios en ese momento porque se iba a celebrar una fiesta que se llama la Pascua, la cual conmemoraba el paso o la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Y entonces de todas las tribus subían a Jerusalén para hacer la celebración en el templo. Y en ese momento Jesús escoge, ¿verdad?, manifestarse ahora sí como lo que él era, como el rey, como el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que esto no agradó del todo a las autoridades de aquellos tiempos, llamados fariseos, llamados líderes religiosos, que empezaron, hermanos, a cuestionar, ¿verdad?, la veracidad de las cosas que Dios manifestaba. Y ustedes pueden decir, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho hoy con nuestras vidas. ¿Por qué? Este pueblo, al manifestar Dios que él era
¿verdad?, el rey o el Mesías que ha de venir. Dice la Biblia que los fariseos temían a perder el liderazgo y el poder que ellos tenían. Entonces optaron, hermanos, porque toda la gente hiciera un complot en contra de Jesús y llevarlo hasta la muerte y crucifixión. ¿A qué causa? A que no llenó las expectativas Jesús en ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador, hermanos, que los librase, valga la redundancia, del imperio romano, el cual en ese momento ahora estaba sobre el pueblo de Dios. Y Jesús, al decirle que al César lo de César, a Dios lo de Dios, al no querer dar tributo, ellos empezaron a ver que lo que ellos veían como un libertador no lo era. Y entonces optaron, hermanos, por cambiar lo que sentían, ¿verdad?, de halagos o de alabanza al Señor, por desprecio. Y eso, hermanos, en la actualidad sigue pasando en las iglesias. Porque muchos de nosotros le damos entrada al Señor cuando tenemos una expectativa de que queremos que haga algo en nuestra vida. Y le damos la gloria y le podemos decir Hosana. ¿Alguien sabe lo que significa Hosana? Sálvanos ahora. Ellos, hermanos, estaban recibiendo a Dios. Dice que ponían sus vestiduras como un, hermanos, acto de humildad o de respeto a aquel que venía humildemente cabalgando un pollino. Le ponían ramas para que pasase y le decían, sálvanos ahora. Ellos lo veían como un salvador, pero lo veían como un salvador de algo terrenal que ellos estaban viviendo. Y hoy, en la actualidad, eso no es muy distinto. La mayor parte de los creyentes vemos a Jesús, ¿verdad?, Dios, como alguien que simplemente nos puede liberar de las cosas terrenales que estamos pasando, de las cosas que estamos viviendo o presentando como carne. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, y manifestó que el reino de Él no era de este mundo. Él era un Dios que no pertenecía a esta tierra. Su reino es espiritual, es celestial. Entonces, hermanos, Dios manifiesta eso hoy en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces celebramos las cosas sin saber el significado. Ese pueblo había recibido a Jesús en su ciudad, pero no lo había recibido en su corazón. Porque al ellos presentar, ¿verdad?, algo que les disgustaba, algo que era como una prueba, algo que querían ellos como respuesta, y no verlo, inmediatamente lo que pasó en su corazón ahora era un desprecio a aquel que ellos habían recibido. Y eso no es muy diferente, ¿verdad?, de la generación de iglesias o de creyentes. ¿Por qué? Porque muchos hermanos vienen y se van de las iglesias. Porque muchos hermanos vienen y van a otros lugares, pensando que encontraremos, ¿verdad?, a lo mejor a Dios de una manera distinta en otro lugar, o a lo mejor Dios podrá obrar en otro lugar de una manera sobrenatural, pero no es así. Dios, hermanos, va a actuar cuando nosotros le demos esa entrada, pero en nuestro corazón. Si así no fuera, la Biblia no hubiera citado Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, ¿qué dice? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde tendría que entrar Dios? Si la Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios puede estar aquí, pero también puede estar allá, puede estar en otra iglesia. Dios les estaba hablando de entrar en su corazón. Y ellos le estaban dando un recibimiento que a lo mejor por la euforia de que había mucha gente que iba a celebrar la Pascua, a lo mejor porque en los otros relatos dicen que habían visto lo que había hecho con Lázaro y se habían maravillado, estaban emocionados, que al ver a Jesús, hermanos, dice que ellos le decían, Hosana, sálvanos ahora. Y esa euforia se convierte muchas veces en una emoción superficial que nosotros como creyentes vivimos. Pero como les he dicho, la emoción se acaba. La emoción que ellos sintieron al ver a Jesús entrar se les terminó inmediatamente al ver que Dios no contestaba o no hacía conforme a lo que ellos querían. Y efectivamente, muchos de nosotros
vuestra fe disminuye cuando no vemos a veces una respuesta del Señor. Pero la cuestión es que entonces no es fe, es emoción. En que nosotros decimos, hoy Dios me puede liberar, hoy Dios me puede ayudar. Y ves que a lo mejor pasa el tiempo y las cosas continúan igual. Y ahora a ese mismo Dios al cual le clamabas, Hosana, sálvame ahora, es al que dice, se ha olvidado de mí. No me contesta. Dios no me quiere. ¿Por qué causa? Porque no le hemos dado a Dios entrada aquí. Podemos darle a Dios entrada acá, porque estamos pensando en ir a la iglesia, estamos pensando en cantar una alabanza, estamos pensando en darle gracias a Dios. Pero eso, hermanos, no nos hace diferentes de la gente que no conoce a Dios. Yo conozco gente que no va a una iglesia, que no es cristiano, que muchas veces puede ser ateo y dice gracias a Dios, o si Dios quiere mañana lo voy a hacer. En su mente está presente Dios, pero lo que nos hace diferentes y lo que Dios quería que su pueblo lo hiciese diferentes es que Dios no estuviera aquí, sino que estuviera aquí. Porque cuando nosotros dejamos entrar a Dios aquí, entonces no nada más estar aquí, va a estar aquí, aquí, aquí y en todo nuestro testimonio. Pero los pueblos, e inclusive el pueblo de Jerusalén, el que él amaba, solamente le daba entrada a las cosas superficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros podemos haber manifestado esa entrada al Señor, porque le doy la entrada a Dios en las cosas superficiales. Ya no digo groserías, pero mía, ya no tomo, ya no fumo. Las hermanas van a decir, hermano, yo ya no me pongo pantalón, me visto como una mujer piadosa. Pero esa es una entrada superficial que cuando Dios venga nos va a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque hacemos esto sin siquiera primero darle esto a Dios. Y entonces, aunque yo manifieste, ¿verdad?, ser un hombre piadoso, la Biblia dice, en los postreros días vendrán hombres avaros, amadores de sí mismos, calumniadores, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Dice, a estos evita, porque muchas veces nosotros podemos manifestarnos ante la sociedad, inclusive entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que Dios llegó a mi vida, es que Dios me ha cambiado, pero para que Dios realmente pueda cambiarme, tiene que estar aquí. Y si ustedes siguen leyendo lo que dice Lucas 19, habla de la purificación del templo. Cuando Dios llega y ve el templo lleno de cambistas y dice, la casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones. Y la casa de mi padre tendría que ser casa de oración. Hermanos, hoy estamos nosotros dando entrada a otras cosas que no es Dios en nuestra vida y a nuestro corazón. Le damos entrada al placer, al afán, a la vanagloria, a la soberbia, a la vanidad, al rencor, al odio, al pleito, al chisme, a la ira, a la contienda, al desprecio. La Biblia dice muy clara en Gálatas, dice, las obras de la carne no debemos de ser partícipes de ellas. Y estas son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, cosas por las cuales los amonesto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú dejaste entrar a Dios en tu corazón, vas a tener amor. Y el amor, dice Corintios 13, que es, ¿cómo es el amor? El amor no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, nunca deja de ser. Porque el que ama, luego dice, vas a tener gozo. La Biblia nos manda a estar siempre gozosos. Vas a tener paz. Paz contra el que te maldice, contra aquellos. Pero en tu corazón va a haber paz porque va a estar el príncipe de paz. Isaías dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero dice, Dios fuerte, príncipe de paz.
consejero, admirable, Dios eterno, el príncipe de paz, va a estar en nuestro corazón. Vas a tener paciencia, hermanos, hasta con tus hijos. O sea, es que este chamaquito ya me tiene, que la hermana ya no aguanto. Vas a tener bondad, vas a tener fe, vas a tener templanza. No te vas a estar airando contra tus hermanos, desagradándote, no. Pero lo que no hemos entendido hoy como creyentes es que realmente todo lo que pasó anterior sigue pasando en nuestra vida espiritual. Y aunque vemos los errores de la gente como que cómo pudieron hacerlo, nosotros lo seguimos haciendo. Porque les decía yo, esa gente que le decía sálvanos ahora, que se quitaba sus vestiduras, que ponía, hermanos, quizá las palmas, las ramas, fue la misma gente que al final le dijo crucifícalo. Ya no lo necesitamos, suéltanos mejor a Barrabás. La gente, hermanos, y nosotros muchas veces no correspondemos al amor que Dios nos da porque no somos agradecidos. Estamos inconformes muchas veces. Les ponía yo el ejemplo, el que no tiene, el que anda caminando y va alguien en bici, quiere la bici, el de la bici quiere la moto, el de la moto quiere un coche, el del coche la camioneta, porque no estamos conformes con lo que Dios nos da. La Biblia dice que Dios nos da lo necesario y que todas las cosas al cristiano le vienen a bien. Esto es a todos los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. Dios nos hace pasar por distintas pruebas para probar nuestra fidelidad, para ver si dejamos entrar a Dios y entonces en mi corazón hay fe, hay gozo. El apóstol Pablo decía, porque yo estoy instruido en todo. Yo sé tener necesidad y sé tener abundancia, sé tener escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si hoy tengo, si mañana no tengo, lo que él había dejado entrar en su corazón, lo mantenía, hermanos, de una manera distinta. Dice, yo todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Job decía, el Señor da, el Señor quita. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros hemos dejado entrar a Dios y le damos un recibimiento como Rey en nuestra vida, entonces nuestra vida empieza a ser diferente. Empezamos a ver no el error del hermano como para juzgarlo, criticarlo, excomulgarlo o irme de la iglesia. Lo empiezo a ver como Dios veía los errores de las personas. Dios jamás, hermanos, aisló a una persona, porque la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. A Dios venía un pecador, venía un leproso, venía un ciego, venía un cojo, podría venir un fariseo, podría venir un publicano, podría venir una mujer adúltera, la prostituta, el muerto, quien sea. Y lo que hacía el Señor, dice que no lo rechazaba. Las autoridades no se querían contaminar ni con el muerto, ni con el leproso, ni con la adúltera, ni con nadie, y lo señalaban. La pregunta es, ¿le hemos dado nosotros la entrada al Señor realmente a nuestras vidas? Porque la Biblia dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo tengo la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y la mente de Cristo es muy diferente a la nuestra. Por eso, hermanos, hay tantos movimientos cristianos, evangélicos, que tenemos miedo, como los fariseos, a perder lo que nosotros creemos que somos. Los fariseos acusaban a Jesús porque perderían el liderazgo, la credibilidad en ellos. Es increíble que hoy las iglesias estemos compitiendo por tener más miembros entre nosotros mismos. ¿De qué serviría decirle, hermano, vénganse acá porque acá está la verdad y vénganse acá? Cuando hay tantas gentes tiradas en las calles, ¿verdad? Quizá adorando a la muerte o otras deidades que necesitan escuchar de Dios. Pero en lugar de llegar a esas almas, llegamos al mormón, llegamos al adventista o al mismo de otra iglesia y decimos, no, vénganse para acá, es que allá están mal. Es que... ¿Y saben quiénes están mal? Nosotros mismos. En el tiempo de Jesús,
Solamente había un Jesús y fue el que murió por nosotros. Pero hoy somos pentecosteses, adventistas, presbiterianos, pentecostales, los del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, católicos, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos y todas las otras denominaciones, los gnósticos, los bautistas. Y todos, hermanos, estamos anunciando a las personas que nosotros tenemos el verdadero evangelio, la verdad, porque aquí es como tiene que ser. Pero nadie va a lograr entenderlo cuando no le demos entrada a Dios en nuestro corazón. Dios es lo único que está pidiendo. ¿Por qué cree que cuando Jesús llegó y le recibieron, en lugar de alegrarse, qué fue lo que hizo? Dice que lloró. Jesús lloró al vernos. Jesús se conmovió, porque en lugar de poder estar alegre de que le estaban recibiendo, lo que Dios veía era destrucción. Le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, dice, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que mando a anunciarte. Hoy, hermanos, estamos tan confundidos en nuestra manera de vivir el Evangelio, que como dijo Jesús aquí, no hemos conocido el tiempo de nuestra visita. Dios ha pasado por nuestras vidas, pero no lo vemos. Ellos no estaban viendo que Dios estaba visitándolos por una sola razón, porque quería, hermanos, que le recibiesen. Si yo preguntara, ¿cuántos han recibido a Cristo? La mayoría va a decir, amén, hermano, yo recibí a Cristo hace 4 años. ¿Pero en dónde lo recibiste? ¿Lo recibiste en la iglesia o cuando te iban a bautizar en el mar? ¿Pero cuánto lo hemos recibido aquí? La Biblia dice que cuando el Señor se iba, ¿verdad? Y se le apareció resucitado a sus discípulos, les dijo, porque no os dejaré huérfanos, porque ya no estaré con ustedes, pero ahora estaré en ustedes, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando mi poder esté en ustedes. ¿El qué poder, hermano? Usted va a decir el poder de sanar a toda la gente, el poder de caminar sobre las aguas. ¿Saben qué poder? El poder del amor. A Cristo lo que lo movía era el amor. Dios era un Dios de misericordia, de amor, de compasión, que al ver a las personas, ¿verdad?, en su peor momento, lo que Él hacía era brindarles amor. Le decía a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Ni yo te juzgo, vete y no peques más. ¿Por qué causa nosotros no hemos podido ser embestidos, no hemos podido recibir el poder del amor? Porque no hemos dado entrada a Dios aquí. No hemos abierto nuestro corazón. Abremos nuestro pensamiento y decimos, bueno, Dios nos habla a través de un vaso, bueno, Dios se manifiesta en la iglesia. Podemos abrir muchas cosas, pero no le abrimos a Dios el corazón para que Él sea el que more allí, en el templo de Él. Si así fuera, hermanos, fuéramos una iglesia madura, una iglesia entendiera que hoy tropezó Jeremías, pero que mañana Dios lo va a levantar, que hoy tropezó Liliana, pero mañana el Señor la restaurará, que hoy no está un hermano, pero Dios lo traerá. Seríamos una iglesia sabiamente, una iglesia inteligente, madura, eficaz, una iglesia como la iglesia de Hechos, que no decía ser suyo lo que tenían, sino que todos repartían para que todos tuvieran por igual, hermanos. Estamos hablando de que la entrada triunfal representa que nosotros no le hemos dado a Dios la entrada en nuestra vida como Dios quiere entrar. Le decimos a Dios sí, mañana no, pasado sí, después no, y entonces vemos que Dios no logra, hermanos, efectuar algo en nuestra vida por razón de que nosotros no dejamos que así lo haga. Si ustedes
leen desde el Génesis al Apocalipsis, Dios visitaba a su pueblo. Dios creó a Adán y Eva, pero fue y lo visitó y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? A Abraham fue y le dijo, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. A Moisés se le apareció en una zarza. A Gedeón fue por medio de un ángel. A Isaac, a Jacob por medio de... Dios siempre visitaba a su pueblo. Visitó a Lázaro y efectuó la resurrección. Visitó a Marta y a María. Jesucristo visitaba a las personas antes de que viniese a la tierra y aún estando en la tierra. Le dijo a Zaqueo, 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 baja de ese árbol, porque esta noche estaré yo en tu casa. Aleluya. Jesucristo visitó a la hija de Jairo. Le dijo, Jairo, no temas, que tu hija no está muerta. Si ustedes leen las narraciones de cuando Jesús pasaba por una aldea, ya sea Betania, Judea, Canaán, Capernaum, cuando Jesús pasaba y la gente escuchaba que Jesús iba, lo que ellos hacían era aprovechar, porque el maestro estaba pasando por su ciudad, por el lugar en donde ellos estaban. Entonces los ciegos, entonces los cojos y otras personas querían llegar hasta el maestro, porque sabían que era el momento de que Dios había visitado a su pueblo. Ellos creían. ¿Por qué causa? Porque tenían una enfermedad, porque padecían algo. Otros quizás por curiosidad agolpaban en la multitud. Pero cada que Dios visitaba un lugar, sucedía algo sobrenatural. Había un milagro sorprendente. Pero era cuando las personas se acercaban a aquel que les visitaba. ¿Por qué aparece Bartimeo en la escritura? ¿Por qué aparece la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre? ¿Por qué aparece la mujer sunamita o la viuda de Sarepta, como el Señor decía? ¿Por qué hay nombres que resaltan, siendo que había demasiada gente en aquel tiempo? Porque fueron las personas que entendían que no nada más Dios estaba visitándoles, sino que Dios podía hacer algo diferente en su vida. Si usted y yo creemos que hoy Dios puede hacer algo diferente conmigo, Dios lo hará, porque Dios está aquí, hermano. Dios mora, Dios viene, Dios nos habla, Dios nos exhorta. Lo importante es creerlo. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Qué estamos dándole nosotros a Dios realmente? A Dios le damos nuestros problemas. A Dios le decimos, ya no puedo, me pasa esto, que no entiendo aquello. ¿Creen que Dios no lo sabe? Dios conoce todo. Dice que aún nuestros cabellos están contados delante de la presencia de Dios. Dios lo único que quiere es que nosotros le demos nuestro corazón. Y Dios va a disipar todo aquello que a muchos de nosotros nos evita poder llenarnos de Él, de su poder, de su llenura. Dios conoce nuestra aflicción, Dios conoce nuestras lágrimas, quizá en la soledad de nuestras casas. Dios sabe que no podemos salir de ciertos vicios, problemas, estamos esclavizados quizá en pensamientos que a Él no le agradan. Dios lo sabe. Dios lo único que dice, déjame entrar. Déjame entrar porque yo puedo resolverlo. Vamos a suponer que hoy tiene a una persona enferma dentro de su casa y hay un médico afuera y está tocando. ¿Qué va a hacer usted? Le va a abrir la puerta al doctor para que entre y atienda, hermano, al enfermo. ¿Qué va a pasar si llega un mecánico y tiene su coche aquí descompuesto en la cochera y toca? Le va a decir al mecánico, sí, a ver, dime, ¿qué tengo que ir haciendo? Lo primero que va a hacer al mecánico, le va a abrir y lo va a dejar entrar, le va a abrir el cofre. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, vamos a dejar a la persona especializada, llámese dentista, doctor, mecánico, lo que usted quiera. Lo va a dejar entrar y que tome control de la situación, porque son las personas que saben, que conocen el problema que usted tiene. La Biblia dice que Dios nos conoce no tan solo por apellido, Dios nos conoce por necesidad. Dios no ve aquí la vestimenta de una persona y dice, hoy vino Leobardo, hoy vino Jeremías. Dios lo que ve es un corazón. El corazón que a lo mejor trae Leobardo hoy
con cargas, con pesar, lo que trae Jeremías cargando. Y el Señor dice, yo soy el especialista en eso. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el médico de médicos, yo soy el principio y el final, el alfa y el omega, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan. Todo lo que tú necesitas, yo lo soy. Pero ¿qué pasa? No lo dejamos aquí. Tenemos hambre, Él es el pan, pero ahí está. Tenemos sed, Él es el agua, pero ahí está. Lo único que Dios nos pide hoy es que no celebremos una semana como la gente la celebra. Porque muchos cristianos dicen, es Semana Santa, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Dios nos manda a que vivamos como cristianos siempre. Jesús manifestó su poder no tan solo en la semana en la cual, hermanos, iba a ser crucificado, muerto y resucitado, sino en todo su caminar. Dios mostró quién era. Pero la gente no le creía por lo que era, por lo que veía. Dice que Jesús hubo un lugar en donde no pudo hacer ningún milagro. ¿Y dónde fue? En Nazaret, porque era el lugar de donde él era. Y le decían, ¿no es este el hijo de José y María, el carpintero, y no son sus hermanos estos? ¿No le conocemos quién es él? ¿Por qué no logramos que a veces pasen milagros en nuestra vida? Porque decimos, ¿no es ese Jeremías el que se quiere ir de la iglesia y quiere orar ahora por mí? ¿No es este Elías el que la otra vez dejó de venir y dijo y ahora quiere venir y cantar las alabanzas? ¿No es este Abraham el que se equivocó, tropezó y ahora quiere venir a hablar por mí? ¿No es este Jacob el que luego han enojado y ahora quiere venir a predicar? ¿No es Bernabé? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se logran efectuar milagros en la iglesia? Porque siempre vemos al hombre y hemos dejado de ver a Dios. Hemos dejado ver que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿Dónde es Pili? Pili quiere orar por mí. La hermana Pili, Citlali, la hermana Leticia quiere orar por mí. Y no recibimos la oración a gusto. O decimos, mira, ella va a orar por él, si ella también está enferma. La base de todo, en toda nuestra vida, en la peregrinación que llevamos, es que no hemos dejado que sea Dios el que actúe en su totalidad en nuestra vida. La Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué decían de Moisés? Moisés mató a uno y cuando fue a reprender a otro dijo, ¿me quieres matar tú como mataste al otro? ¿Qué decían de Pablo? Cuando el Señor dice, ve yo el Señor, pero ¿cómo vamos a ir a orar por él si no ha oído cómo le ha dado muerte a todos tus santos? Y dice el Señor, ve, Ananías, ve, porque instrumento útil me es este. ¿Qué le decía Juan? ¿O qué le decía Pedro más bien al Señor de Juan? Decía, Señor, ¿y qué con Juan? Y el Señor decía, Pedro, ¿a ti qué? Tú haz lo que tienes que hacer. Nosotros hemos puesto, hermanos, énfasis en nuestra vida personal. Y a causa de eso, no logramos que entre Dios en nuestra vida espiritual. Y sí, con la euforia de un buen culto nos llenamos, lloramos, nos sentimos aliviados, pero inmediatamente, 3 cultos después, mi vida sigue siendo la misma. Mi vida sigue siendo una vida de derrota, de desánimo, de ira, de confusión. Y si nosotros leemos la Biblia, Dios no mora en nada de eso. Dice, Dios no es Dios de confusión. Para el que cree todo le es posible. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cómo puede ser que hoy, con la euforia de unos buenos aplausos y porque hoy Dios me habló, me siento, mañana puedo venir diferente? Porque hemos dejado de abrir aquí como si hubiéramos perdido la llave de esto
y solamente podemos tener la llave en esto. Pero ¿saben qué pasa? Que el diablo las batallas no las pone aquí, porque él manda dardos. Dice la Biblia, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque el diablo te va a mandar un pensamiento malo. Ahí va para Jeremías. Pero dice el Señor, lleva todo pensamiento cautivo, agárralo y llévalo a la obediencia a Cristo, dice. Escudriña todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Ellos escudriñaron todo, pero desecharon lo bueno y se quedaron con lo malo. ¿Por qué? Porque Pilato les dijo, yo no encuentro culpable a este hombre. Aquí está Jesús y aquí está Barrabás. Saben que acostumbro a soltarles a uno antes de la fiesta de la Pascua. ¿A quién quieren que les quite o les suelte? Y en el capítulo 23 le dicen, ya basta con esto, y danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Dicen, ¿cómo pueden quedarse con lo malo y desechar lo bueno que era Jesús? ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Tú lo harías, Jeremías? Hermana Liliana. Entonces, si saben que no pueden despreciar lo bueno y quedarse con lo malo, ¿por qué se quedan con los chismes, con los pleitos, con los señalamientos, con los errores de otros? Y aquí está lo bueno. Siempre ha estado parado. Jesús, el amor, el perdón, la misericordia, la justicia. Pero nosotros estamos aquí y vemos a Barrabás, que son los pleitos, el señalamiento, la división, la confusión, y decimos, aquí me quedo yo. Pero decimos, ¿cómo aquella gente, viendo a Jesús y viendo a Barrabás, prefirieron las cosas de Barrabás? Hermanos, no somos diferentes a ellos. ¿Cómo nosotros, teniendo la Biblia, diciendo las promesas de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, seguimos escogiendo la mentira, falsedad, hipocresía? ¿Cómo? Porque no lo hemos dejado entrar en las profundidades de nuestro corazón. ¿Cómo puedes escoger eso? ¿Cómo podemos seguir escogiendo eso? Teniendo al Maestro con sus enseñanzas. Decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque entre más se fortalece mi hombre interno, el hombre de afuera se debilita. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de qué? De la carne. ¿Cómo puedes preferir seguir teniendo rencor contra alguien que te falló? Cuando Dios te dice, perdona a los que te maldicen. Y les decía yo la prédica pasada, y el Padre nuestro dice así, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos seguir escogiendo la mentira cuando tenemos al Dios de la verdad? ¿Cómo? Como ellos lo hicieron, con una falsa creencia a Dios. Les decía yo, y vamos a leer el capítulo 23 de San Lucas 23. Dice así, en el versículo 16 dice, les soltaré pues después de castigarle, y tenían necesidad de soltarles a uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él.
le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Cómo puedes cambiar el Hosana, sálvanos ahora, a pedir que lo maten? ¿Cómo podemos nosotros en un momento alabar tanto al Señor y en otro momento, hermanos, matar a Dios en los corazones de otras personas? Porque usted me va a decir, hermano, yo no puedo matar a Dios. Yo lo que estoy diciendo es que no dejas que nazca el amor de Dios en esa persona. Desde el Génesis al Apocalipsis la enseñanza es esta. Cuando dice que vendría la simiente de la mujer que iba a pisar a la serpiente y le iba a herir la cabeza y él iba a herir el calcañar, hablaba de que iba a venir el Mesías. Y desde ese momento hasta que el Mesías nació en María, el enemigo se interpuso para que la genealogía o Jesucristo no viniese a la tierra, haciendo estéril a Sara, Raquel, Rebeca, queriendo exterminar a los judíos por medio de Amán, ¿verdad? Para que Mardoqueo fuera la horca y entonces el linaje de los judíos hasta ahí quedase. En Egipto quisieron exterminarlos para que no siguiesen. Y así fue. Quisieron matar, ¿verdad? Moisés cuando estaba el faraón para que el pueblo judío no siguiera creciendo. Decían, matemos a todos los niños y dejemos a las niñas para que el pueblo judío ya no crezca. Pero Moisés logró escapar, la crió la hija de faraón. Les podríamos contar toda la historia. Querían acabar con el linaje judío. Y aún así, dice la Escritura que Dios siempre guardó ahí algo, ¿verdad? Para que el linaje de Dios continuase. Y a la muerte de David, vinieron los problemas con los reyes, vino continuándose el linaje, hasta que viene Ruth, y también el linaje se iba a acabar, pero ¿qué hace? La compra vos para seguir el linaje. Y llegan hasta María, hermano. Y cuando iba a nacer Jesús, el diablo vuelve a poner en el corazón de Herodes a matar a todos los niños. ¿Para que no naciese quién? El Mesías. Satanás no quería que el Mesías naciese. Y después de que nació, no quería que cumpliese la labor por la que había venido a esta tierra. Tan era así que le ofrecía los reinos de la tierra. Tan fue así que le dijo, mira, adórame a mí. Tan fue así que le decía, mira, baja de esa cruz y sálvate tú, ¿para qué vas a morir por esto? Pero Dios tenía que cumplir algo. Y eso mismo está pasando en las vidas de los creyentes. Nosotros muchas veces estamos siendo un instrumento para no dejar que nazca el amor por Cristo en nuestros corazones. ¿A causa de qué? De los malos testimonios. Les decía yo, dejamos entrar a Dios aquí y aquí, pero aquí le hemos puesto un gran candado para que Él no entre. Yo puedo ser el mejor orador, les puedo decir todos los libros de la Biblia, pero si mis actos no se comparan con lo que yo hablo y con lo que yo realmente siento para con Dios, estoy reprobado para Dios. Dice la Escritura que la mucha letra que hace, mata, pero el Espíritu vivifica. La Biblia dice que las obras tienen que ir acompañadas con fe, porque las obras sin fe no sirven y la fe sin obras es muerta. Todo tiene un proceso y una raíz que viene de aquí, y esa raíz es la que no hemos dejado que fructifique en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos prefiriendo aquello malo, aquello que nos ata. Usted va a decir, hermano, yo ya dejé de tomar, no prefiero el cigarro que venía a la iglesia, no prefiero la playa que venía a la iglesia. No estoy hablando de las cosas superficiales. Estoy hablando de que prefiero muchas veces no amar a mi hermano que amarlo. No perdonar a mi hermano
que perdonarlo. Y es algo que Dios nos está pidiendo. Para que se manifieste Él, nosotros tenemos que tener el pensar que Él tuvo, la mente de Cristo en nuestras vidas. Pero no estamos conociendo el tiempo de nuestra visitación. Y lo que Dios le dijo a Jerusalén es lo mismo que puede decirnos a nosotros. Él llora porque ve que entonces nuestro final va a ser destrucción. Dice la Escritura que para el hombre necio o el hombre que se cree sabio en su propia opinión, el camino que él elige es un camino ¿de qué? De muerte y destrucción, porque él quiere hacer conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo les entregó Pilato a Jesús? Le liberó a Barrabás y dice, y los dejo a su voluntad, para que hagan con él como ustedes quieran. ¿Y qué decidieron hacer ellos con Jesús? Crucificarle, matarle, ponerle una corona de espinas, un letrero en burla, decir el rey de los judíos, un manto, darle vinagre, traspasar su costado, hacerle huecos en sus manos y sus pies, escupirlo, patearlo. Y ustedes dicen, ¿cómo lograron hacer eso? A veces nosotros queremos también que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros hacer la voluntad de Él. Porque yo quiero que Dios haga como yo creo que se tiene que hacer. El hecho de que hoy no vea a alguien sangrando con una corona de espinas y lo pateen y lo escupan y lo crucifiquen, no quiere decir que no lo estamos haciendo con nuestros actos. Porque cada vez que nosotros decimos actuar conforme a nuestra voluntad, estamos haciendo lo que ellos hicieron, ir en contra de la voluntad de Dios. Y pareciera que entonces nuevamente espiritualmente lo estamos pateando, pegando, abofeteando, porque queremos hacer lo que yo quiero, Señor. Es que yo no creo que seas tan malo en este tiempo, porque ya los tiempos cambiaron, eso era antes. No. La Biblia dice que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Y Dios necesita personas que hagan su voluntad. El Señor mismo cuando estaba en la cruz decía, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, hermanos, estamos a la merced de que lo que nosotros decimos tiene que ser. Y encontramos un versículo en la Biblia que nos apoye, sin ver el contexto de lo que yo estoy viviendo, es bueno. Porque yo digo, Dios mira el corazón, no mira otra cosa. Y mi corazón está con Dios porque yo voy a la iglesia. Y luego venimos y hacemos cosas malas y decimos, a ver, la salvación es personal. Y Dios va a tener misericordia porque es un Dios. Y sí, pero también la Biblia dice que el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Y el que me ame, yo le amaré a él. ¿Por qué? Porque el que me ama sabe que yo le amé primero. Dice, el que me niegue, le negaré. Pero el que no me niegue, tendrá un lugar reservado con mi Padre. Hoy, no tan solo se representa la entrada de Dios en nuestro corazón, sino lo que estamos haciendo en nuestro corazón realmente para Dios. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. Porque el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios, que escudriña la mente y el corazón. Porque del corazón salen los hurtos, las guerras, los adulterios, los pleitos. Porque de la abundancia del corazón, Jeremías, habla la boca. Imagínense que nuestro corazón estaría lleno de Dios. ¿De qué creen que hablaría la iglesia siempre? La hermana Lili volvió a traer el mismo velo que la otra vez. Que te dije que había medio aceite y ya la hermana y lo ha de lavar. ¿Viste el hermano que vino? La otra vez yo lo vi en otra iglesia, ya andaba y ahorita ya viene aquí. Ahorita sí, el hermano ya. ¿Viste a la hermana que se estaba peleando con el hermano allá atrás? Yo nada más vi cómo le... Dice, de la abundancia del corazón
habla la boca. Y pareciera que la iglesia o el corazón de la iglesia está lleno de los errores de los demás, porque es de lo que se la pasan hablando, hermanos. ¿Viste otra vez lo que dijo el hermano? Otra vez en la predica. ¿Viste Moisés? ¿Viste Jeremías? ¿Viste el hermano Abraham? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? ¿Viste aquello? ¿Viste? Y lo único que no vemos es a Jesús. Y el Señor dijo, si tan solo hoy, en tu día, le dice a Jerusalén, pudieras ver lo que es tu paz, pero está encubierto para ti. Dice, tus ojos no puedes ver lo que está enfrente de ti. Si ves todo, como decían los fariseos veían, hermanos, la paja en el ojo ajeno, pero no veían su viga. Ellos veían todo como hoy la iglesia ve todo. Hoy vemos todos los errores, vemos todo lo que Dios puede darnos, pero no vemos a Dios, que está con el brazo abierto para recibir a su pueblo. La iglesia de Dios es para que día a día, hermanos, creciera. Y no hablo tan solo en personas, sino creciera en fe, en amor, en perdón, en misericordia, en poder. Para que si Jeremías hoy viene alegre, mañana viniera riéndose solo desde allá. Para decir, no, este está loco. Porque así le decían a los hombres de antes. A Pablo decían, estás loco. Y decía el apóstol Pablo, ojalá me toleraran un poquito de mi locura. Ojalá fueran partícipes de lo que yo vivo, dice. No tendríamos necesidad de nada, porque Dios es todo para nosotros. Así que hoy como la iglesia está celebrando la entrada con cosas visibles, Dios quiere que nosotros le demos entrada en nuestro corazón a esas cosas invisibles. Porque a Dios no podemos verle, pero sí podemos sentirle. Así que hoy, hermanos, démosle entrada al Rey a nuestro corazón como el Rey se lo merece. Porque si nosotros le dejamos entrar, Apocalipsis dice que Él entrará y estará con nosotros y comerá con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Pero es necesario que lo hagamos, que lo entendamos, que no simplemente nos entre por un oído y el día de mañana se les olvide. Santiago dice, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos, porque seremos como el hombre natural que se para frente a un espejo, se mira, pero al darse la vuelta ya se le olvidó cómo era. O podemos ser como la ola del mar, que con su poder viene, pero después se desvanece. O podemos ser como nubes sin agua, dice, llevadas de un lado para otro. Lo que tenemos que ser es hacedores de lo que hemos oído para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Así que no solamente es una semana de vivir santos para Dios, porque Dios nos manda la santidad todos los días. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Si fuera para Semana Santa, tuviera ahí, sed santos en Semana Santa para... No. La Biblia es para que se lea en todo momento. Y si Dios nos manda que en todo momento tenemos que vivir así, tendremos que vivir así. Tenemos que amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Eso, hermanos, cuando nosotros podamos vivirlo, es resultado de que Dios ha entrado en nuestro corazón. Mientras usted pueda hablar en lenguas, pueda danzar mejor que todos, pueda saberse toda la Biblia, pueda ser el primero en encontrar los versículos, pero dice la Escritura que si no tengo amor, de nada me sirve eso. Podrá ser el último en irse de la iglesia, el primero en llegar,
podrá ser la hermana con el velo más largo y la falda más larga, pero mientras Dios no haya entrado en nuestro corazón, nada de eso ha servido. Y las que no lo hacen es porque a lo mejor tampoco han dejado que Dios entre y ponga el sentir en ustedes de ya no hacer más eso. Imagínense que Pablo mataba a la iglesia, pero cuando Dios se le apareció en el desierto y entró en su corazón, de matar a los creyentes, pasó a formar creyentes. ¿Cómo un hombre que odiaba y era tan celoso de la ley, que pedía cartas, ¿verdad?, a Anás y Caifás para ir a matar a Damasco, a Tarso, a muchos lugares a los que estaban anunciando el nombre de Jesús, después que Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces queda ciego. Y Dios llega a su vida y va a Ananías a la calle derecha, donde estaba Pablo orando, o Saulo, y le dice: ve y ora y recibe la vista. Y ahora este hombre, después de matar, ahora lo que quería hacer era que la gente creyese. Decían: no digan soy de Pablo, no digan soy de Cefas, no digan soy de Apolo, digan soy de Cristo, porque Cristo murió por nosotros. ¿Cómo un hombre logró cambiar de esa manera? ¿Cómo Pedro, que lo negaba, cómo pudo, hermanos, ahora predicar y decir que no iba a dejar de hablar de Cristo aunque lo encarcelaran? A pesar de que las mujeres le decían: tú eres el judío que andabas con él. Le decía: yo no soy. Y luego otra mujer: sí eres tú, porque nosotros te vimos, eres el judío que compartía. Le decía: yo no conozco a tal hombre, decía. Y en efecto, no había conocido a Dios aquí en su corazón. Pero cuando Dios permite que el poder de Él entre en su corazón, dice la Biblia que cuando Pedro hablaba, 3,000 almas se convirtieron, 5,000 almas se convertían. La gente esperaba que en la sombra de Pedro pasase para que fueran sanos. Y lo encarcelaban y le decían: Pedro, no hables más ahora en el nombre de Jesús. Y decía: mira, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. ¿Cómo puede ser que el hombre que negó a Jesús por miedo a morir, por miedo a ser crucificado, ahora que le decían: si no te callas te mataremos, decía: no me voy a callar? ¿Cómo fue? Porque el cambio fue efectuado en su vida cuando Dios moró en él. Usted va a ver al hermano que usa pantalón, perdón, la hermana, y decía: es que no cambia la hermana. Y no ha entrado Dios en el corazón ni de ella ni de usted. Porque usted se aflige tanto por lo que pasa que deje de darle la gloria a Dios y está: es que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y ni en la otra hermana, o con el hermano que no hace esto, porque usted está: es que tiene que hacerlo, ¿por qué no lo hace? Porque no ha entrado, no ha dejado usted que sea Dios en usted, para que después sea Dios en la persona de usted. Porque cuando sea Dios en usted, le decía yo, usted no va a ver pecadores, va a haber hermanos. ¿Quiénes de aquí tienen hermanos? Yo tengo una hermana y me puedo disgustar con ella. A veces podemos dejarnos de hablar, no comparto cosas que a ella le gustan, pero si mi hermana estuviera muriendo en una cama de hospital, yo le daría de mi sangre o lo que necesitara, porque es mi hermana. Y aunque no comparto con ella cosas que le gusten, es mi hermana. Y no la dejaría morir. Yo estaría ahí con ella y sé que ella estaría ahí conmigo. Porque yo no veo ya una persona con sus errores, sino veo a mi hermana. Si usted voltea a la persona que tiene al lado, es su hermano también. Si yo le pregunto a mi hermana mis errores, me los va a decir. Y yo le podré decir a ella los suyos. Pero no me quita el que es mi hermano. Y que si yo la veo morir, me dolerá. Y la querré levantar, y la querré ayudar. Pero los hermanos de la sangre según Cristo, cuando vemos a un hermano, lo que vemos son: mira cómo es, mira lo que hace, lo volvió a hacer. Y lo que no saben es que su hermano está muriendo, porque dice que la paga del pecado es muerte.
Y cuando nosotros fallamos y nos enfriamos y pecamos, estamos muriendo espiritualmente. Y en lugar de que nos conmueva, ¿verdad? Y dejar de ver un pecador con fallas, señalarlo, criticarlo, juzgarlo, aplastarlo, patearlo. Si lo viéramos con un hermano que está muriendo, y diríamos, ya no, ven, yo te ayudo. Oraría yo más por él. Yo ya no vería al pecador frío que se quiere ir de la iglesia. Vería a mi hermano que está agonizando, que necesito ayudarlo. Cuando Dios ve, no ve pecadores, ve hombres que están muriendo. Dios tendrá un día para su juicio, un día en el cual sí nos dirá, apartados de aquí. Pero dice, por cuanto se dice hoy, hay esperanza. Hoy estamos en el tiempo de gracia, en el cual Dios nos sigue llamando al arrepentimiento, porque hoy nos sigue viendo como hijos. Hoy nos sigue dando la oportunidad de ser diferentes. Hoy Dios ha puesto la medicina para que nosotros sanemos. Lo que pasa es que no hemos querido tomarla. Su medicina es la palabra, lo que Él dejó para nosotros. Él ha dejado escrito que tenemos que ser llenos y investidos de su amor y de su poder, pero no hemos logrado pasarlo, hermano, para que haga efecto. Siempre les pongo el ejemplo. Si están enfermos y ven al doctor, no con ver al doctor se sanan. Tienen que ver al doctor, escuchar lo que el doctor les dice que tienen, tomarse lo que el doctor les dice que se tomen, para que entonces haga efecto y ustedes sanen. Si usted y yo tenemos fallas, con el hecho de venir a sentarnos a la iglesia, no vamos a dejar de fallar. Tenemos que escuchar lo que tenemos, en lo que estamos fallando, lo que Dios no le agrada. Y después tomar, comer, como decían aquellos grandes hombres, Dios me dio de su palabra y era como dulce y amarga. O sea, algo que sabía bien, pero al mismo tiempo no me gustaba, porque así es la palabra de Dios. Nos da las promesas, nos dice que tendremos vida eterna y a todos nos gusta. ¿Quién se quiere ir con Dios? Todos van a decir amén, yo me quiero estar con Dios en su reino, porque eso es lo dulce, lo que queremos. Pero como dice el Señor, pero hay que dejar de hacer eso, es lo que sentimos amargo. Y ya no nos está gustando lo que estamos ingiriendo, porque nos pide rendirnos a Él, orar a Él, ser obediente, amarle, perdonarle. Pero cuando nosotros logramos sustentarnos con su palabra, hermanos, el resultado de nuestra vida será distinto. Así que hoy dejemos de escoger aquello que está mal, porque lo que está bien siempre ha estado cerca de nosotros. Él ha venido a rescatar lo que se había perdido. Dice la Escritura que el Señor no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarnos a todos nosotros. Así que hoy, hermanos, démosle la entrada al Señor, no tan solo arreglando un templo, limpiando, ¿verdad?, aquí, sino limpiando acá, porque Dios, si siguen leyendo ustedes la historia, no se pudo quedar en Jerusalén. ¿Por qué causa? Porque no había lugar en donde estar. Él entró como rey, pero no llegó al palacio. Él llegó al templo. Pero cuando llegó al templo, el templo estaba sucio. Estaba lleno de personas que vendían, cambiaban, que querían poder religioso. Hoy, yo pudiera decirle a los hermanos de otras iglesias, vénganse para acá, para tener una iglesia llena de poder y decir, hermanos, aquí vamos a predicar, vamos a sanar, vamos. Pero eso de nada sirve. Simplemente estamos llenando nuestro ego como hombres de creer que lo que tenemos es nuestro. El día de mañana, si Dios quisiera que esta iglesia no estuviera, Dios pudiera disiparla, hermano. Pero mientras Dios nos ha mantenido aquí, Dios traerá las almas y Dios va a poner a las almas según la llenura y la credibilidad de nosotros y de las personas que están aquí. Así que hoy, hermanos, es fácil agarrar la llave de nuestro corazón y decirle al Señor, entra y mora en nosotros. Será un proceso grato, será un proceso a lo mejor, Él como el alfarero, que va a empezar a moldear nuestro corazón, y lo que no te guste es lo que va a poner ahí para probarte y que puedas pasar y resistir. Si eres el hermano más enojón,
te va a hacer enojar, te van a poner personas que te van a enojar para que cuando te des cuenta, ya no te enojes lo que hagas. Pero si no entiendes que Dios te va probando para seguir escalando en su llenura, nos quedaremos ahí. Les he dicho, Dios siendo Dios pudo haber dicho en el primer día, sean los cielos, la tierra, el mar, la luna, el sol, los animales, el hombre, todas las bestias del campo, los animales del mar, porque era Dios. Pero dice que Dios lo iba haciendo en orden, porque lo que iba haciendo, que iba viendo que fuera bueno, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y entonces Dios continuó y continuó. Entonces Dios va haciendo algo en nuestra vida, pero tiene que ver que sea bueno para nosotros, para entonces continuar y continuar. Pero mientras no sea bueno, mientras no lo hagamos bueno nosotros o válido, ahí estaremos estancados. Queremos decirle, Dios, cambia todo, para abrir los ojos y ya mañana no tener malos pensamientos, no enojarme con el hermana Lili, con Jeremías, con todo. Y entonces yo llego al próximo culto y lo primero que hago es enojarme con el hermana Lili, con Jeremías, y digo, ay Dios, no que tú me ibas a cambiar. Queremos que Dios lo haga así, rápido. Y entonces creamos en nosotros, ay Dios no es cierto, Dios no me cambia, Dios nos ama. Queremos nuestra inversión a corto plazo. No le decimos, Dios, aquí está mi corazón, moldéame. Sé que tengo problemas de ira, sé que tengo problemas de ansiedad, de tristeza, sé que me he sentido solo, sé que siento que no sirvo en la iglesia, sé que me siento confundido, sé que soy incrédulo, sé que a lo mejor no te estoy sirviendo como tú quieres. Aquí estoy, Señor. Pon algo en mí, en mi vida, para ser diferente. Pon de tu espíritu para amar a mis hermanos como son. Ya no quiero seguir viendo los problemas de los otros. No quiero que las caídas de las personas me afecten, porque el desánimo llega a mi vida. Yo me siento bien y veo que tropieza el hermano Jacob y automáticamente me da para abajo y ya no quiero seguir en la iglesia, porque la iglesia es una mentira. ¿Cómo puede ser él quien predicaba y ahora cayó? Eso no es tener a Dios en nuestras vidas. Tener a Dios en nuestras vidas es saber que todos los que estamos aquí somos hombres propensos a fallar, porque la Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor, porque ciertamente no hay varón justo sobre la tierra que nunca peque. ¿Por qué me llamas bueno si no hay nadie bueno sino Dios? Dice la Escritura. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de vivir como aquellos hombres vivieron, de hacer un cambio como aquellos hombres lo tuvieron. Simplemente basta que nosotros digamos, sí, Señor. Mientras nosotros no digamos, sí, entra en mi corazón, ahí estará el Espíritu de Dios, dando vueltas, esperando quebrantar nuestra vida. Así que mientras está cercano, dice la Escritura, el día del Señor, hay que apresurarnos para que sea Él quien disipe todos mis problemas. Así que hoy podrá tener problemas, yo no los conozco, pero esta palabra es para que usted se levante, para que usted crea que Dios puede cambiar las cosas. Dios calmó la tormenta, la tempestad, abrió los mares, paró el sol. Dios hizo llover fuego del cielo. Al que no veía le dio vista, al sordo lo hizo escuchar, al muerto lo resucitó. Dios puede cambiar la condición en la cual usted se encuentra. Si usted no cree, hoy puede creer, si tan solo dispone a oír con su oído y con su corazón. Si hoy usted está tirado porque ha tropezado, hermanos, la Biblia dice, si 70 veces cae el justo, el Señor lo levantará. Si 7 veces, 70 veces tenemos que perdonar. Dice la Escritura que Dios está ahí. El leproso se le acercó y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor dijo, yo quiero. Jeremías, yo siempre he querido. Leobardo, yo quiero. El que no ha querido eres tú. Yo quiero cambiarlo. Yo quiero que sea una iglesia que me sirvan, que me amen, que se quieran, que luchen, que peleen, que le hablen a las personas. Yo siempre lo he querido. Los que no han querido son ustedes. Yo siempre he querido bendecirlos, que no les falte nada. Pero muchas veces hemos escogido el lado equivocado de la balanza. La voluntad nuestra, dejándola de un lado. Cerremos nuestros ojos, Señor.
Hoy en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Amado Padre, hoy queremos que tú entres en nuestro corazón. Muchas veces manifestamos que te tenemos en nuestra vida, pero con nuestros hechos demostramos que no estás en nosotros, Señor. Porque hemos sido egoístas, porque a veces, Padre, la soberbia, la ira y la vanagloria invaden mi mente y mi corazón. Y simplemente dejo que me visites de vez en cuando. Señor, cuando la euforia de un buen culto o el dolor al ver a alguien enfermo hace que mi corazón se quebrante, es cuando me doy la oportunidad de sentirte en mi vida. Cuando veo que alguien está desahuciado, es cuando mi corazón se quebranta y entonces te busco como si no hubiera más, Señor. Padre, muchas veces te recibimos bien, pero al paso del tiempo ya no queremos saber nada, porque las expectativas o los resultados no se han dado, porque las cosas han venido fallando, porque tu respuesta se ha tardado en llegar. Pero hemos crecido muchas veces fríos e indiferentes a tu llamada. Hoy queremos que entres a nuestro corazón. Señor, mi corazón, así como el de mis hermanos, es un corazón imperfecto. Muchas veces dudo. Padre, te he fallado, quizá más que los que están aquí, Señor. Señor, mi corazón muchas veces se ha lastimado. Otras tantas he sentido que ya no tengo fuerzas. Muchas otras, Señor, he estado confundido, Padre. Pero este corazón no es mío, sino que te pertenece a ti. Como tú le dijiste a Jeremías, vendrá un día en que tú, Señor, grabarás en vuestros corazones, no de piedra, Señor, sino en nuestros corazones de carne. Ibas a grabar, Señor, tus mandatos, tu voluntad. Hoy, aquí está mi corazón, para que, Señor, seas tú quien grabe, Señor, quien mores, quien poses en él, Padre, para poder agradarte, para poder, Señor, buscarte sin mirar al hombre, para poder ser lleno, sentir tu poder del amor, el poder ser lleno y movido a misericordia, como aquel samaritano, para, Padre bendito, Señor, como aquella mujer, Señor, adúltera, como aquel leproso, como aquel Lázaro, Señor, como aquellos grandes hombres que necesitaban hoy te necesito, hoy esta iglesia te necesita, hoy cada uno de mis hermanos te necesitamos, porque nuestros problemas a veces sobrepasan a vuestra fe, porque, Señor, nuestras tribulaciones parecieran más grandes que nuestro Dios muchas veces, porque nuestra confusión pareciera, Señor, Padre bendito, durar más, Padre eterno, Señor, que la eternidad que tú nos has prometido. Pero hoy queremos salir de esta puerta diferentes. Hoy queremos que entres tú en nuestra mente y sobre todas las cosas en nuestro corazón. Queremos, Señor, sentir tu presencia, Padre. Que ya no sea yo, sino que ahora seas tú en mi vida, en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, por todo lo que tú nos das día con día. Y que esta palabra sea guardada en nuestro corazón para dar fruto, Señor. Y que podamos ser hacedores de ella en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermano.